Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comienza 4G, periodismo de última generación, programa número 24 del ciclo. Y hoy con dos invitados muy importantes. Atención, se habla mucho de cambio climático en la Argentina, que se pueden hacer mil obras, pero que vamos a tener problemas, vamos a tener inundaciones. Vamos a preguntarle si es verdad a Juan Carlos Villalonga, que es un hombre importante del gobierno de la ciudad, fue director de Greenpeace, hoy es hombre del PRO y trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a preguntarle si es verdad, si hay que hacer obras y se alcanza con eso. Yo creo que va a decir sí, hay que hacer obras. Ahora, ¿alcanza con las obras? Porque ayer escuché debates en programas de televisión que decían, mira, podemos hacer un montón de cosas, pero si tenemos este cambio climático, afecta a la Argentina y a todo el mundo. Y además vamos a hablar con el Chino Navarro, uno de los políticos importantes de la Argentina, un hombre del kirchnerismo, un defensor de este modelo de toda la vida, defensor de Cristina, de Néstor, de Scioli, un sciolista. Porque creo que la buena onda se terminó, es la sensación que tengo yo. La buena onda entre Mauricio, Daniel y Sergio se terminó. Ahora son Scioli, Massa y Macri, porque después de lo que pasó, las inundaciones, los tweets, la campaña, de todo tenemos para preguntarle al Chino Navarro. Y así comienza con este informe, hablando de lo que ha pasado en estos últimos días. Entre las elecciones y las inundaciones, el panorama político abrió interrogantes. La subida de las aguas generó críticas tanto hacia el gobierno provincial como el nacional. A mí me sorprende mucho que la primera magistrada no se haya dirigido a toda la población, a todos los argentinos. Realmente me extraña muchísimo que no lo haya hecho. Y creo que la población también. En el oficialismo, ¿cómo quedó parado Scioli tras su polémico viaje? ¿Se abrieron grietas entre el gobernador y la Casa Rosada? Eso respecto del gobernador Scioli, yo no hablé con él ni me contó su viaje, no lo sabía yo. No he hablado con él, no, para nada, ni antes ni después. En la oposición, surgieron versiones sobre posibles acuerdos de unidad para enfrentar al gobierno en las urnas. El camino a octubre está abierto. Chino, gracias. Fernando, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes, bien. Bueno, la sensación que tengo yo mirando la televisión y escuchando la radio es que hasta acá hay buena onda, respeto, en realidad respeto, Daniel, Sergio, Mauricio es amigo mío, lo conozco hace mucho tiempo, pero esta semana veo como que hay, no digo una guerra, pero sí declaraciones más fuertes, digamos, ¿no? Bueno, indudablemente la situación de las inundaciones generó toda una polémica donde, más allá de las legítimas críticas que se puedan hacer, sobre todo a nosotros que somos oficialistas, más allá de otras cuestiones que habrá que analizar, cambio climático, etc., me parece que también se actuó con mucha mezquindad, teniendo en cuenta que había personas, familias a quien ayudar, y cuando hay una situación de estas características me parece que la política, al igual que el conjunto de la sociedad que lo ha hecho, tenemos que actuar con responsabilidad, con solidaridad y dejar para después el debate político, porque usamos la tragedia, la desgracia, el mal rato que están pasando familias en pos de conseguir algún voto, debilitar al rival contrario, y me parece que eso no es que le hace bien a la política, habla mal de la persona que lo hace, y creo que con sentido común, con responsabilidad, siendo buenas personas, más allá de las diferencias políticas, somos más útiles en una situación como una inundación que afrontamos días atrás. ¿Usted cree que un candidato a presidente puede estar en estas mezquindades, en esto de meterse en una red social y tener 50.000 tuiteros retuiteando o hablando de lo que pasa en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires? No, lo más grave que hizo el PRO es colocar fotos de hace 4 o 5 años. Fotos truchas, digamos. Exacto. Hacer montajes truchos para tratar de perjudicar a nuestro candidato Daniel Scioli. Me parece que tienen derecho a criticar, a cuestionar. Yo creo que no es el momento cuando hay una situación de estas características. No soy el dueño de la verdad. Mientras se haga con razonabilidad y sentido común, pero ya empezar a mentir, empezar a hacer fotomontaje, hacer cosas truchas, me parece que no ayuda. El viaje de Scioli, se habla mucho del viaje de Scioli. Él se encargó, apenas llegó a la Argentina, de declarar y aclarar por qué se fue, a qué fue, por qué se vino. ¿Se utilizó también como para quitarle puntos, para quitarle votos? Bueno, eso ya es más opinable. Yo creo que Scioli, yo lo sabía de unos días antes de casualidad, porque un día estando con él vi que tenía un gesto de dolor, le pregunté qué le pasaba, me dijo que tenía problemas que habitualmente con la prótesis que se iba a viajar a hacerse ver, sí. Con lo cual no me sorprendió el viaje. Después se puede discutir si la oportunidad fue la correcta o no. Nadie le puede negar a Scioli, conociendo su historia, que siempre ha puesto el cuerpo y ha dado la cara en las situaciones más críticas, más conflictivas. Incluso a veces se lo ha criticado, sí, por estar muy encima de los problemas.
Pero eso me parece que lo importante es lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno nacional, lo que hace el gobierno provincial, más allá de poder analizar o no lo que hizo el gobernador, que además, cuando vio que la situación se agravaba, inmediatamente volvió. Creo que eso es lo más importante. Todos dicen que es un hombre muy activo, estando afuera, inclusive permanentemente habla con los suyos, a ver cómo está la situación. Ahora, ¿le pareció oportuno viajar ese día, en ese momento, en ese...? A mí cuando el viaje ocurrió no me pareció que estaba mal, porque además uno cree que hay un Estado que funciona. Yo sé que había estado hablando con el jefe de gabinete, estaban trabajando todos los ministerios, estaba trabajando el gobierno nacional, había un trabajo en una situación compleja porque aún el agua no había bajado, se está bajo el efecto de el agua dentro de la casa, además situaciones donde también afectan producciones como campos, explotaciones agropecuarias, porque fue más allá de las ciudades, incluso en la cuenca del Luján, la situación de San Antonio de Areco, pero el Estado estaba funcionando. Ajá. Y una cosa es la crítica a Scioli en las redes sociales o al aire, en cualquier canal de televisión o en radio. Otra cosa es, por ejemplo, se criticó mucho también a la presencia de María Eugenia Vidal o de Larreta caminando con las botas así largas en los charcos de agua. ¿A usted le pareció que también se utilizó eso? ¿Se aprovechó la situación? Eso es, a veces creemos que la política da lugar para todo, pero bueno, uno no puede cuestionar a un dirigente que vaya a visitar el lugar. A mí me puede gustar más o menos, me puede gustar más la expresión, puedo suponer que es más o menos genuina. Lo importante es que hay que estar, y hay que estar al día siguiente. Nosotros estuvimos el sábado en Quilmes, estuvimos ayer en Pilar, cuando ya el agua baja, y ahí no abundan los candidatos. Ahí no hay cámaras de televisión, se encuentra con la realidad mucho más compleja, más dura. Pero a mí me parece que más que juzgar a otras personas y hacer análisis subjetivos, lo que hay que hablar es de las cuestiones concretas, de las necesidades, de las expectativas de nuestra ciudadanía. No solamente porque es un año electoral y tenemos que tener propuestas, no solamente chicanas o críticas vacías, sino porque eso es la política, cambiar la realidad para bien, haya o no haya elecciones. Porque después de la elección, una vez que nuestros hermanos, nuestros ciudadanos voten, la realidad continúa y hay que seguir trabajando para mejorarla. La victoria no debe ser electoral, debe ser política, tienen que ganar todos, no los candidatos. O sea, que caminen en el barro o en el charco de agua, a usted no le molesta porque está bien que son políticos y tienen que estar en el lugar del desastre. En ese caso, nosotros habitualmente cuando hay una situación siempre lo hemos hecho, cuando éramos menos conocidos, más conocidos, cuando hay cámaras, cuando no hay cámaras. Me parece que forma parte del compromiso que cada uno tiene con los que menos tiene, con los que más sufren, con los más débiles. Sí, no, también se habló mucho de la interna peronista, kirchnerista, sciolista, cuando salió Aníbal Fernández y dijo, la verdad no hablé con Daniel, no sé qué pasó, y hasta algunos, no sé si es verdad o mentira, antes de ayer se encargó Scioli de desmentirlo, que lo había retado la presidenta por haberse ido. Yo trato de abstraerme de las internas, sobre todo porque la interna, ¿cómo uno se entera? Leyendo el diario, dicen, me dijeron, una fuente bien informada, alguien ha llegado a Olivos, alguien que entra frecuentemente a la... A mí no me consta. Y después si se discute tampoco me parece mal. A ver, la política está formada, desarrollada por personas, el Frente para la Victoria es una fuerza diversa, no es monolítica, tenemos distintos pensamientos, no siempre todos lo vemos igual, y la discusión, la crítica, es buena porque eso permite avanzar. Sin crítica la historia no avanza. Lo importante es que podamos sintetizar las distintas posiciones. Hasta ahora, en su momento Néstor Kirchner, luego Cristina, en esa diversidad, en ese pluralismo que era el Frente para la Victoria y que es el Frente para la Victoria, han conducido. Le tocará a partir del 10 de diciembre, si el pueblo nos acompaña con el voto, creo que va a ocurrir, cosa que creo que va a ocurrir, pero hay que ganar la elección, a Daniel Scioli conducir esa diversidad. Pero es sano discutir. Como ustedes discutirán con la discutirán con la producción, tema sí, esto no, esta pregunta no me gustó. Obvio. Me parece que es muy bueno. Sí. ¿Usted cree que gana en primera vuelta? Yo creo que hay grandes posibilidades de ganar en primera vuelta, pero tenemos que hacer política. Tenemos que escuchar a nuestros ciudadanos, tenemos que caminar. Los medios de comunicación son fundamentales, pero también el cara a cara, el tocar el timbre, el hablar, el ver de qué forma tenemos que corregir lo que haya que corregir, resolver las cosas que aún no hemos podido asumir. Porque 45 años donde no se invirtió y además se destruyó el Estado y el aparato productivo, como ocurrió en los 90, no se resuelve en una década. Falta mucho, hicimos mucho. Yo creo que este gobierno es el mejor de las últimas décadas, pero seríamos necios, seríamos obcecados, seríamos torpes si no reconocemos que falta mucho más para que Argentina sea absolutamente justa. Sí, con estos números que se dieron en la última elección, empezó a hablarse de un posible pacto entre Massa y Macri.
¿Le tiene miedo al pacto? ¿Cree que se puede dar? Primero, fue muy casi simpático que el domingo a la noche, habiendo sacado el 38.5 Scioli, Sí. muchos analistas políticos explicaban que había ganado Macri, que había sacado el 24% y con los demás candidatos de Cambiemos llegaba al 30%. Sí. O que el gran ganador era Massa, que había sacado 15% y con los votos de las otras llegaba al 20%. Es decir, a uno le habíamos sacado el 15% y a otro más del 20, casi del 25%. ¿Eso qué es? Eso es la desesperación de los grupos económicos que tiene pánico que vuelva a ganar el Frente para la Victoria. Después de eso está la pelea. Ahora nos peleamos, se peleó Cristina con Scioli, etcétera, etcétera. Y ahora aparece la posibilidad de un acuerdo muy estrambólico, porque no sé cómo se puede hacer un acuerdo. Llegué a escuchar, bueno, se baja Vidal, queda Solá, se baja Massa, queda Macri, es decir que le da la jefatura de gabinete. El elector va al cuarto oscuro con una tijera, una goma de pegar, no sé cómo se arma esa boleta. Además sería desnaturalizar y reírse de lo que votaron todos las personas a nivel nacional. A mí me parece que cuando empiezan a juntarse con el fin solamente de ganar y no piensan en gobernar, estamos en problemas. Porque si Lustó, que es un hombre que formaba parte del espacio de Cambiemos, dice claramente, si gana Macri yo no lo voto, voy a votar a Stolbizer. Sí. Si algunos evalúan que hay que hablar Macri con Massa, Massa con Macri, y Facundo Moyano dice, Macri es mi límite, y así sucesivamente, creo que ya tuvimos una experiencia de amontonamiento para ganar y al país le fue muy mal, y a los argentinos le fue muy mal, que fue la alianza. Sí. Entonces yo me parece que no está mal que haya acuerdos políticos, son necesarios, hay que consensuar, tiene que haber coaliciones, pero sobre alguna base de propuestas, sobre alguna base de un programa, no sobre el afán de ganar por ganar. Cuando uno va a ganar por ganar, sobre todo en política, también en el fútbol, termina perdiendo. Hay que jugar, hay que hacer política, hay que comportarse en la vida con responsabilidad. Propuestas, programas y luego acuerdos si es posible. Vamos a suponer que gana Scioli. Primera, segunda vuelta, pero Scioli es el presidente de la Argentina. ¿El poder sigue siendo de Cristina o usted le ve a Cristina de vacaciones mirando el panorama tranquila en el sur? Yo no sé si Cristina se va a ir o no de vacaciones. Yo que la quiero mucho desearía que descanse, que se dedique a su familia. Es una mujer que siempre hizo política, es muy difícil imaginársela absolutamente alejada. Pero en términos institucionales, el poder lo va a tener el presidente. Así lo marca la Constitución. La Constitución a quien es presidente le da una serie de facultades que si no las ejerce con la firmeza que la propia Constitución le exige, no va a poder gobernar. Tuvimos un ejemplo doloroso, que fue de la Rúa. De la Rúa no ejerció su rol de presidente, se tuvo que ir en helicóptero. Yo lo que deseo, yo soy peronista, por supuesto me siento kirchnerista, me sumé a trabajar con Néstor en el año 2000, cuando ni soñábamos que Néstor podía ser presidente, pero pensando en los argentinos que aún sufren, en los informales, en los temas que tenemos que resolver como las inundaciones y tantas cuestiones pendientes que tenemos, que el futuro presidente, sobre todo si es Daniel Scioli, sea el mejor presidente de todos y que el que venga en el 2019 sea mejor que Scioli y así sucesivamente, porque a mí me gusta hacer política sobre una Argentina cada vez más justa, con pleno empleo, no hacer política con una Argentina que retrocede, sino con una Argentina que avance, y creo que no solamente a los peronistas, a cualquier hombre o mujer de bien, de este país, queremos que a Argentina le vaya bien. Chino, gracias por estar con nosotros. Ha Gracias sido muy a amable. ustedes. Mucha suerte. En un rato, Juan Carlos Villalonga. Vamos a hablar un poco de las inundaciones y si hay algo para hacer, ¿sí? Porque se habla mucho del cambio climático y por más que hagamos construcciones y puentes y mucho trabajo que ha hecho la provincia y en todo el país, vamos a seguir sufriendo las inundaciones. Él lo va a contestar. Este es el informe. La tragedia de las inundaciones impactó con fuerza. Las aguas bajaron, los problemas continúan y mirando hacia adelante se abre el debate sobre cómo evitar que esto se repita. ¡Hagan algo! ¡Aquí hay ser humano! ¡Hay criatura, viejo! ¡Nadie se moja las pelotas! ¡Nadie se moja las patas! En estos días, por un lado, se escucharon críticas por la supuesta falta de obras para evitar las inundaciones. Cuando uno mira toda la provincia de Buenos Aires, hay un problema con la ejecución de las obras en las cuencas. Fallan las obras, falla el Estado haciendo. En cambio, desde el gobierno, respondieron con números contundentes. 60.000 millones de pesos que representan unos 12.000 millones de dólares en obras hidráulicas. Pero al mismo tiempo, también surgieron dudas sobre si es posible evitar estas inundaciones, cuando las lluvias tienen la magnitud de las que se sufrieron días atrás y que son cada vez más habituales por el cambio climático. El calentamiento global genera más niño y más alargado en el tiempo. Claro. Entonces hay que
que prepararse, son cosas una que primavera lluviosa. Supuestamente eso es lo que va a suceder. En definitiva, ¿qué obras hacen falta? ¿Se puede hacer algo que garantice que esto no vuelva a ocurrir? Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, hay gente que dice, mira, con esta lluvia, con este nivel de lluvia durante agosto es imposible. Podés hacer obras que no pasa nada y no vamos a seguir inundando. ¿Es así o no? A ver, es relativamente cierto eso. O sea, seguramente que episodios como este, tormentas así, temporales, van a ir ocurriendo y cada vez con más frecuencia, y esto tiene que ver, sí, con el cambio climático. Eso quiere decir que hay que hacer obras, sí, obras que no se han hecho, que no están hechas, trabajar sobre las cuencas, hay que trabajar incluso no solamente en obras, sino en lo que es una infraestructura de alerta temprano, es decir, estar detectando qué está pasando con cada una de las secciones de las cuencas para ver cómo viene el riesgo de inundaciones. Es decir, todos estos son episodios que pueden tomarte de sorpresa en algunos días de sorpresa, pero no te puede tomar con la gente sin que se entere de lo que está pasando. Si vos podés evacuar, podés advertir del riesgo. Eso te iba a preguntar. Vamos a suponer que el pronóstico indica que va a llover 7 días consecutivos, 7 días seguidos. Y nosotros vivimos en Luján, o en Areco. ¿Qué hacemos? Eso implica que se tiene que disparar un mecanismo de alerta y un mecanismo de ayuda y asistencia a la gente para poder estar preparada para una situación de evacuación. No puede la gente agarrarle la inundación a la noche sin haber sido advertida. Por eso son varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, este tipo de tormentas, este tipo de periodo de lluvias, ¿han ocurrido otras veces? Sí. Forma parte de los ciclos naturales. Lo que está ocurriendo es, con el cambio climático, es que en esta zona de la Argentina, provincia de Buenos Aires, el litoral, ha habido un aumento en general, hay un incremento en las precipitaciones, ¿sí? Sí. Leve. Lo que es más preocupante es que ha aumentado la frecuencia, el cómo se despliegan las tormentas. Se despliegan más concentradas en el tiempo y con mucha descarga de agua. ¿Sí? Más días de lluvia de 100 milímetros por día, por ejemplo. Sí. Esas son las tormentas más complicadas porque son las que ponen en una situación muy de situación límite con los sistemas pluviales de cualquier ciudad, porque vos tenés que drenar mucha agua, mucho caudal en poco tiempo. También, por supuesto, en todos los arroyos y ríos interiores pasa lo mismo. Y esto genera una situación que implica adaptar obras que no estaban adaptadas para esos caudales. ¿Obras que durarían cuánto tiempo en hacerse, por ejemplo? Bueno, puede llevar muchos años porque pensá que en Buenos Aires las obras hídricas que realizó en el Medrano o en Maldonado son obras que llevaron venían realizándose de antes. Sí. En 6 años, 5 años esas obras estuvieron. Pero pensá que en la zona rural vos tenés las obras de los canales, cada canal tiene un puente sobre la ruta, es decir, distintas obras de infraestructura que están pensadas para caudales históricos. Hoy día esos caudales son mayores, por lo tanto el puente tendrá que hacerse de otra manera porque si no se transforma en un tapón para el escurrimiento de las aguas. Entonces vos tenés que pensar en una infraestructura totalmente nueva pensada para este nuevo régimen. Quiero decir, está la recurrencia natural de este tipo de episodios, está el cambio climático que te indica, bueno, esto que está ocurriendo ahora va a ocurrir y va a ocurrir cada vez con más frecuencia. Esto hace que los gobiernos tengan que tenerlo en cuenta a la hora de que no pueden demorar estas obras, no puede demorarse, no es una excusa, esto lo provoca el cambio climático. Por otro lado, no se puede revolear así graciosamente el concepto de cambio climático porque es muy difícil asociar un episodio meteorológico con el cambio climático. Por el contrario, este episodio sí puede asociarse bastante de manera directa a el fenómeno del Niño que está ocurriendo ahora. Sí. Vos sabés que el Niño, la Niña es un fenómeno un tanto azaroso, pero que ocurre con cierta periodicidad. ¿Y esto lo salva a aquellos que gobiernan? No, al contrario, porque cualquier productor agropecuario, si vos sos productor agropecuario, vos estás suscrito seguramente a un servicio de alerta de meteorología que te va diciendo por lo menos con 1, 2 o 3 meses de anticipación cómo viene en humedad tu zona. Y eso está directamente vinculado en el seguimiento de este fenómeno como es el Niño. Hay páginas de internet especializadas en el seguimiento de estos fenómenos. Que esto se sabía hace por lo menos 2 meses atrás y que vamos a tener un periodo que si todo continúa como hasta ahora, toda una primavera y un verano
lluvioso. También lluvioso. Entonces, esto hace que las obras para septiembre, para noviembre, para enero no van a estar. Bueno, tenés que tener listo ese sistema de alerta temprana. Vamos a dar cuenta que gana Macri, que Macri es el presidente. Vos le recomendás que estas obras hay que hacerlas, ¿sí? ¿Qué se le criticó a Scioli en estos días? Que por ahí ese presupuesto que él tenía de dinero lo utilizó para otras tareas, ¿sí? Hay que utilizarla para estas. Hay que usarlas y sabiendo que, un poco también lo que pasó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, son obras que cuando se están haciendo son molestas y cuando se hicieron nadie las ve. O sea, es la peor ecuación para un gobernante. Sí. Es molesto cuando se hizo, nadie la ve. Y cuando todo funciona bien, nadie se acuerda de esas obras. ¿Quién se acuerda del Maldonado si no hubo inundación? En Palermo, para los que trabajamos en Palermo todos los días, cuando llovía se llevaba el auto, el agua. Vos notás la diferencia. Sí. Entonces, ese es el capital que te da esas obras. Obviamente, tenés que pensar en más allá de 4 años. Entonces, eso hay que hacerlo. Ahora, en el entretanto, también la ciudad ha puesto, tenía 2 mecanismos. Un mecanismo que tiene que ver con estar mirando el servicio meteorológico y sofisticado, como te lo describo, permanentemente. Cuando hay alerta, cuando hay alguna tormenta que se acerca, hay gente que no duerme porque está mirando todo lo que está ocurriendo en la zona. Dedicada a eso, por supuesto. Porque vos tenés que ver qué ocurre en la cuenca del Medrano, que viene de partidos de la zona norte de provincia, y ver el agua que va a arrastrar hacia la ciudad. Sí. Y tenés que tener sensores que te vayan indicando los caudales que están llegando a la ciudad. Todo eso te va a poder permitir saber si todo se va a administrar correctamente o va a haber desbordes. Y si presumís eso, vas a poder alertar para aquellos eventos en que la obra no alcanza. Y por supuesto el mantenimiento permanente de las obras, porque las aguas traen suciedad, eso con los años va limitando la capacidad de drenar caudales hacia los... El agua que cayó, la lluvia que cayeron, por ejemplo, en Areco, en Luján, sí, aunque también desbordó el río, ¿se la bancaba la ciudad? Esta lluvia sí, porque fueron lluvias diría parejas en el tiempo, no hubo grandes chaparrones concentrados en una hora. Hoy la Ciudad de Buenos Aires diría que se banca muy bien chaparrones de más de 50 milímetros en la hora. Más hay que seguir haciendo algunas obras. ¿Qué zona crítica tiene la ciudad hoy? Hoy creo que la zona que hay que mejorar es la zona de Sildañez, que se están haciendo las obras con el canal, el reservorio aliviador en Soldati. Sí. Esa es una zona que tiene que mejorarse. Y una vez que estén todas esas obras finalizadas, no es que la ciudad queda libre de todo riesgo. Hay que seguir atento. Por supuesto, te puede venir descargas de agua de 150 milímetros y te aseguro que la ciudad se inunda. Eso es así. Lo que vos tenés que prever que las obras den la respuesta máxima que puedan dar. Y después tenés todo el sistema de respuesta rápida. Esto yo creo que ha mostrado que Provincia de Buenos Aires no lo ha puesto en marcha. Esto es lo criticable y lo que tenemos que rápidamente salir de esto. Primero, obras que no se hacen. Segundo, no hay un Estado que esté siguiendo el fenómeno y que pueda estar divirtiéndoselo a la gente. Esto no soluciona la inundación, pero soluciona que no hubo ese desamparo de estar a las 4 de la mañana teniendo que levantar las cosas a la casa. Y la gente no sabía qué hacer en la casa. ¿Sí? La nota anterior te la hice, me parece, como director de Greenpeace en otro canal. Sí. ¿Es mejor para vos estar en la ciudad, en el gobierno de la ciudad? Tiene que ver con la etapa de la vida, ¿no? Yo creo que la etapa de Greenpeace estaba ya... no agotada, pero sí una etapa que yo sentía como cumplida y tenía ganas de dedicarme a la política pública. Y bueno, apareció esta oportunidad, esta conversación con la gente del PRO y sí, estoy muy contento, que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes en la ciudad y la verdad estoy haciendo lo que he hecho siempre, así que bueno, ahora del lado de funcionario público. Es muy interesante, es muy bueno pasar de la demanda a estar ahora siendo un demandado por la ciudad, así que está ¿Qué crítica tenía, por ejemplo, la 9 de julio, te acordás, el Metrobús? Porque decían que no iba a tener verdes, que le iban a quitar verde. Pero en el caso del Metrobús yo no éramos críticos de eso. Greenpeace es muy criticado porque no criticaba el Metrobús. El impacto ambiental del Metrobús no era tal, digamos, era perfectamente administrable lo que allí ocurría. Con este gobierno, con el gobierno Macri, la primera gestión de Macri, fui muy crítico, lo sería ahora si tuviera la misma actitud con respecto a la gestión de los residuos. Y cambió él, y por eso cambiaste vos también. Hubo un cambio enorme en el año 2011, cuando arranca el segundo gobierno, y por supuesto que uno no es necio, tiene que aceptar.
no aceptar, sino reconocer cuando justamente se comienzan a aplicar las políticas que uno viene reclamando. Y si hay posibilidad de ayudarlo, por supuesto, cómo no. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos al auspicio. 4G es coproducido por FOTBA, Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Así pasó un nuevo programa de 4G. Los esperamos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Metro a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Chau. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002.